Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el campo eléctrico en un punto. Ok, bueno, el problema dice lo siguiente: dos cargas puntuales Q1 y Q2 de 12 nanocoulombs y menos 12 nanocoulombs respectivamente están separadas por una distancia de 10 centímetros o 0.1 metros, ¿no? Calcule el campo eléctrico en el punto C. Esto se va a poner feo. Bueno, antes de comenzar con el problema, quisiera explicar la parte de cuando nosotros tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, las cuales tienen el mismo valor de carga, simplemente se difieren en el signo. Nosotros decimos que estamos hablando de un dipolo eléctrico. Entonces, cuando nosotros hablamos de un dipolo eléctrico, tenemos dos cargas, las cuales simplemente se difieren en el signo de una de ellas, ¿no? La magnitud como tal es la misma como tenemos aquí. Esta de 12 nanocoulombs es positiva y tenemos la de menos 12 nanocoulombs. Entonces tenemos un dipolo eléctrico. Bueno, entonces la pregunta nos dice que calculemos el campo eléctrico en el punto C. Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo aquí a la figura, se puede calcular. Obviamente esta carga genera un campo eléctrico, ya vimos. Esta otra carga genera también un campo eléctrico, por lo tanto existe un campo eléctrico en toda la zona, ¿no? En todos sus alrededores. Bueno, entonces nosotros podemos calcularla en cualquier punto. En este caso, aquí en la figura nos muestran tres puntos en específico: el punto A, que está a 6 centímetros de la carga positiva; el punto B, que está a 4 centímetros de la carga positiva; y el punto C, que está a esta distancia, ¿no? El punto C, como lo muestran aquí, es equidistante a la carga positiva y a la carga negativa. Entonces, en este caso nos piden calcular el campo eléctrico en este punto C. Obviamente nosotros recordemos que cuando nosotros tenemos una carga, ponerle aquí, tenemos una carga Q, ¿no? Todo esto es una carga. Entonces esta carga va a generar un campo eléctrico. Para saber el campo eléctrico, pues proponemos en un cierto punto, en un punto P. ¿Qué hacemos? Proponemos una carga de prueba, ¿no? Colocamos una carga de prueba en ese punto. Una carga de prueba, la carga de prueba siempre es positiva, entonces la dirección de este campo eléctrico en este punto va a ser la dirección de la fuerza que sienten o que generan estas dos cargas, ¿no? Entonces, si esta es positiva, supongamos que esta carga es positiva, nosotros recordemos, cargas iguales, positiva y positiva, se van a repeler. Entonces la dirección de este campo eléctrico sería en esta dirección, ¿no? Hacia afuera, recuerden, en la misma línea que los une. Simplemente tendríamos que ver si es hacia afuera o hacia adentro. En este caso son cargas positivas, se van a repeler. Entonces esta siente un campo eléctrico, siente una fuerza hacia el exterior, ¿no? Entonces el campo eléctrico, recordemos, el campo eléctrico es igual a F entre esta Q0, ¿no? En primera instancia, entonces la magnitud o la dirección Q0 pues es una magnitud escalar, por lo tanto el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza, por lo tanto, entonces aquí la fuerza estaba en esta dirección, el campo eléctrico va a ir en la misma dirección, ahí va a ir el campo eléctrico generado por esta carga. Entonces nosotros después encontramos que una expresión en donde ya intervenía directamente el valor de Q, ¿no? Porque esta carga Q genera un campo eléctrico aunque esta carga de prueba no existiera, ¿no? Entonces
encontramos nosotros que, dado una carga Q, que es la que genera el campo eléctrico, en un punto P, ese campo eléctrico pues iba a estar dado por el campo eléctrico en el punto P, y va a ser igual a la constante K por la carga que genera el campo eléctrico, y dividido entre la distancia de separación entre la carga y el punto donde yo quiero medirlo, ¿no? Esta parte aquí hasta acá sería R, ¿no? Sería una distancia R. Entonces, en un punto P, este sería el campo eléctrico generado por esta carga, ¿no? Bueno, entonces en este caso nosotros, en este problema, tenemos dos cargas. Entonces, cuando tenemos dos cargas, pues tendríamos que ocupar el principio de superposición, ¿no? ¿Qué nos dice el principio de superposición? Encontrar el campo eléctrico generado por esta carga, como si no existiera esta, ¿no? Solo por esta carga, y el campo eléctrico generado ahora solo por esta carga, y el campo eléctrico total pues va a ser la suma vectorial de cada uno de estos campos. Es como tenemos aquí ya se muestra, ¿no? A ver, el campo eléctrico generado por esta carga es una carga positiva en el punto C. La carga de prueba, ponemos una carga de prueba aquí en el punto C, una carga de prueba positiva, positivo y positivo se repelen, entonces iría en esta dirección, ¿no? La magnitud pues va a estar dada por esta expresión. Ahora, el campo eléctrico generado por esta carga negativa, esta es una carga negativa, la carga de prueba siempre es positiva, por lo tanto se atraen, ¿no? Por lo tanto la dirección del campo eléctrico iría en esta dirección. Entonces el campo eléctrico en este punto C sería la suma vectorial de el E1 con E2, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, que es lo que me dice el principio de superposición. Nosotros encontramos aquí que el campo eléctrico va a ser la suma vectorial, el campo eléctrico en el punto C va a ser la suma vectorial de E1 más E2, ¿no? Donde E1 es el campo eléctrico generado por la carga 1 y el E2 es el campo eléctrico generado por la carga negativa, en este caso la Q2. Ok, entonces pues todo se reduce a una suma de vectores, ¿no? ¿Cuáles son los vectores que vamos a sumar? Pues entonces nosotros tenemos, bueno, antes de generar el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el ángulo que tenemos aquí se muestra que este ángulo es el mismo, este ángulo es el mismo, o este ángulo que tenemos aquí es el mismo que este ángulo, ¿no? Debido a que esta línea y esta línea son paralelos, por lo tanto este ángulo con este ángulo es alfa. Ahora, este ángulo, ¿cómo lo sacamos? Entonces nosotros proponemos aquí, nos damos cuenta que estas son equidistantes, ¿no? Forman un triángulo, entonces esta parte es equidistante, vale lo mismo esta y esta, por lo tanto este ángulo con este ángulo tiene que ser, este ángulo también tiene que ser alfa, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para no hacerlo más. Si esta D y esta D son las mismas, entonces implica que este ángulo y este ángulo son los mismos, entonces alfa y este es alfa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que calcular este ángulo que está aquí, ¿no? Vamos a ver por qué dice que es alfa. Es una línea que continúa aquí. Ok, si aquí nosotros en este ángulo o en esta parte trazamos una línea perpendicular, es decir, alfa más este ángulo van a ser 90, ¿no? Aquí va a haber un ángulo beta.
aquí va a haber un ángulo beta tal que alfa más beta es igual a 90. ¿Por qué? Porque yo tracé una línea perpendicular a esta. Entonces beta, alfa más beta tienen que ser 90. Ok, entonces yo trazo la misma línea aquí, me genera un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular a esta, entonces esta es de 90. La suma de todos los ángulos internos tiene que ser de 180, pero este vale 90. Entonces beta más este ángulo tiene que ser de 90, ¿no? Entonces no le queda otra que ser el mismo alfa que teníamos aquí. Entonces este ángulo también es el ángulo alfa, por lo tanto es por eso que aparece este ángulo y este ángulo son los mismos ángulos alfa que aparecen aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a generar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos que sumar? Pues va a ser el campo total, va a ser la suma vectorial, ¿no? De la suma vectorial de dos vectores. ¿Cuál vector? Un vector que va en esa dirección y la suma vectorial de otro vector, ¿no? Bueno, entonces ya de una vez, para ponerle bien nuestros datos, necesitamos ese ángulo alfa. ¿Cuánto vale ese ángulo alfa? Lo podemos calcular fácilmente aquí, ¿no? Yo sé que de las relaciones trigonométricas, nos sirven para triángulos rectángulos, ¿no? Obviamente aquí yo puedo trazar una línea perpendicular, sí, a ver, para que se entienda, esta y esta D valen lo mismo, entonces este ángulo y este ángulo es lo mismo, ¿no? Entonces una línea perpendicular aquí, entonces va a dividir este segmento en dos partes iguales. Es decir, si yo trazo una línea perpendicular aquí, este segmento de aquí a acá valdría 5 y de aquí a acá valdría 5. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta D, no? Vale 13 centímetros. Lo puedo poner ahí, 13 centímetros. Entonces este ángulo es el ángulo alfa, ¿no? Denotado por el ángulo alfa. Ok, entonces una relación trigonométrica que me relacione esta parte y esta parte, pues esta es una hipotenusa y este es el ángulo adyacente. Entonces el coseno del ángulo alfa va a ser igual al adyacente, que es 5, dividido entre la hipotenusa, ¿no? 13. Entonces, ¿qué puedo decir? Que alfa es igual a el arco coseno o coseno inverso de 5 entre 13. Y nosotros calculamos, esta expresión, encontramos que alfa vale 67 grados, ¿no? Entonces ya sé cuánto vale. Aquí hay 67 grados y obviamente aquí también, ¿no? Va a haber 67 grados. Ok. Ahora sí, entonces, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente vamos a borrar esto para ocupar el espacio. Pues ya tengo todas los datos para calcular la suma vectorial. ¿Sí los tengo? Bueno, tengo el ángulo, pero no tengo la magnitud, ¿no? Pero esta sería, recuerden que es lo que estamos haciendo, sumar vectorialmente E1 con E2. Ok, entonces tengo
el ángulo, pero no tengo la magnitud, pero la magnitud pues sí la sé. Recuerden la magnitud, hace un momento la escribimos, como estaba dado. Si tenemos una carga, genera un campo eléctrico en un cierto punto, P, el campo eléctrico en un punto P a una distancia R iba a estar dada por la constante K multiplicado por la carga que genera el campo eléctrico y dividido entre su distancia al cuadrado. ¿Ok? Entonces con eso yo puedo calcular el campo eléctrico debido a la carga 1. Sería K por la carga Q1 y dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado, ¿no? Ok, entonces si nosotros sustituimos, vamos a quitar esto de aquí porque vamos a ocupar el espacio. Si nosotros sustituimos, la K vale 9 por 10 a la 9. Las unidades son newtons, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ajá. La carga Q1 vale 12 nanocoulombs. Recuerden, el nano es 10 a la menos 9, ¿no? Entonces es 12 por 10 a la menos 9 coulombs y dividido entre la distancia que lo separa. Aquí la constante está en términos de metros, ¿no? Por lo tanto yo tengo que escribir esta distancia en términos de metros. La distancia que separa el punto donde yo quiero calcular a la carga 1 es de 13 centímetros, ¿no? Que equivale a 0.13 metros, ¿no? Y esto hay que elevarlo al cuadrado. Si nosotros hacemos toda esta operación, encontramos que la magnitud es de 6.39 por 10 a la 3 newtons entre coulomb, ¿no? Ok. Ya calculé la magnitud de este E1. Ahora falta cuánto vale la magnitud debido a esta carga negativa. Pero si nosotros observamos y nosotros vemos, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? La constante de proporcionalidad K, la magnitud de Q1. Q1 y Q2 solamente difieren en la parte, uno es positivo y otro es negativo, ¿no? La magnitud como tal es la misma. Recuerden, para la magnitud pues simplemente es necesario ponerle el valor absoluto, ¿no? Una magnitud pues es un número siempre positivo, por lo tanto entonces solamente tendríamos que ocupar el signo. De aquí solamente me sirve para ver la dirección del vector campo eléctrico, pero para la magnitud simplemente vamos a tener que poner su magnitud. Aquí tienes que ponerle menos al sacar valor absoluto porque es una magnitud, siempre tiene que ser positiva. Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma distancia que separa, para que se vea, ¿no? Vamos a hacerlo. Que sí, creo que sí lo ven, ¿no? K, ahora es que genera el campo eléctrico, la Q2, y dividido entre la distancia de separación al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante de proporcionalidad? Aquí está. ¿Cuánto vale la magnitud de Q2? La magnitud es de, como les había dicho, 12 nanocoulombs. Es negativa, pero ocupamos la parte, su valor, el valor absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente necesitamos una magnitud, entonces no necesariamente necesitamos el signo. ¿Qué es esto? Y la separación es también de 13, como se había dicho, es equidistante, ¿no? A las dos cargas es de 13 centímetros, por lo tanto tendríamos que ponerle 2.13 metros, exactamente el mismo campo eléctrico, ¿no? En magnitud. Entonces pues aquí una vez le ponemos que E2 va a ser igual a
E1 en magnitud, en magnitud. ¿Por qué? Pues porque observamos son las mismas cargas y solamente son las mismas cargas y están separados a una misma distancia, ¿no? Este y este tienen 13 y de aquí a acá hay 13, por lo tanto pues es la misma magnitud, ¿no? Ya lo vimos aquí. Ok, ya sé cuánto vale la magnitud, ya sé cuánto vale la magnitud de E1 y E2, que es esta. Aquí le ponemos, ¿no? 6.39 por 10 a la 3 nanocoulombs. Ok, ya sé cuánto vale la magnitud, tengo los ángulos, entonces ahora sí ya puedo sacar. Si yo tengo que sumar vectorialmente, pues tengo que hacerlo con las componentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tendríamos que descomponer cada uno de los vectores, ¿no? El vector E1. Para descomponer el vector E1, vamos a sacar el componente E1x y E1 en Y. La descomposición pues simplemente es la magnitud de E1, que vale, ¿cómo es? La magnitud de E1 multiplicado por el coseno de el ángulo. El ángulo siempre va medido al eje positivo, ¿no? Que es 67. Coseno de 67 grados. Entonces E1 ¿cuánto vale? Vale 6.39 por 10 a la 3. Bueno, de hecho aquí tenemos que haber puesto, como no he puesto los valores, aquí tendría que ser coseno de alfa, ¿no? El coseno. Y aquí ahora sí sustituyo los valores, 6.39 por 10 a la 3 nanocoulombs y multiplicado por el coseno de ahora sí, que era 67 grados, ¿no? Estamos sacando las componentes de este vector, ¿no? Entonces es la magnitud, la componente de X es la magnitud por el coseno de este ángulo, ¿no? Y su componente en Y quedaría la magnitud de este vector por el seno de ese ángulo alfa. Sustituyendo valores sería 6.39 por 10 a la 3 newtons, sobre coulomb, y multiplicado por el seno de 67 grados. Ok, si hacemos las operaciones, resulta que la componente X del E1 queda como 2.46 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Y si hacemos esta operación, me queda que la componente en Y es 5.9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Bueno, si nosotros observamos este vector y este vector tienen la misma magnitud, tienen el mismo ángulo, por lo tanto, si nosotros observamos analíticamente las componentes, este vector va a tener una componente en Y que va a ser la misma que el vector con la componente en Y, pero en sentido contrario, por lo tanto se van a anular las componentes en Y, ¿no? Este tiene la misma componente y este tiene la misma componente, sería dos veces la componente, el vector resultante sería dos veces la componente en X, ¿no? Podríamos verlo rápidamente, pero en este caso vamos a hacerlo todo, ¿no? Supongamos que no nos damos cuenta y que inocentemente pues hacemos todo ese cálculo, ¿no?
su inocencia. Entonces calculamos todas las componentes. Ahora 2 va a tener componentes en X y componentes en Y. La componente en X va a ser E1, perdón, E2, ¿no? Estamos hablando de la magnitud de E2 multiplicado por el coseno. ¿El coseno de qué ángulo? Podríamos trabajar este ángulo que tenemos aquí, solamente que tendríamos que ponerle, ahora sí, en la parte en X es un valor positivo, ¿no? Y en la parte en Y tendríamos que poner un signo menos que no nos aparecería. Entonces, si trabajamos con este ángulo, tendríamos que ponerle el signo menos así a mano en la parte de la componente en Y. Entonces, si trabajamos con el ángulo que forma respecto al eje positivo de las X en sentido antihorario, ese problema de ponerle los signos a mano se me elimina y aparece directamente cuando nosotros ponemos los datos. Entonces vamos a trabajarlo así, ¿no? Podríamos trabajarlo ese que les digo que es exactamente lo mismo, solamente que cuando pongamos en la parte de la componente en Y tendríamos que ponerle un signo menos así a mano. Ajá. Vamos a trabajarlo con la parte, el ángulo que forma desde esta, es decir, el ángulo que forma desde el eje positivo de las X en sentido antihorario, ¿no? Todo ese ángulo. Entonces, recordemos, toda una vuelta son 360, ¿no? Son 360. Y entonces este ángulo que nosotros tenemos aquí, este ángulo, serían 360 menos este ángulo, ¿no? Entonces 360 que es toda la vuelta menos este ángulo que tenemos aquí que es de 67, ¿eso cuánto vale? Encontramos que es de 293 grados. Ajá. Ok, entonces ese ángulo es el que nosotros tenemos que poner en la parte de abajo. Pues vamos a ponerlo. Entonces este ángulo quedamos que el que teníamos que ocupar es, le digo, para no estar poniendo los signos a mano, que es exactamente lo mismo, ocupamos este ángulo medido desde el eje positivo de las X en sentido antihorario, 293 de 293 grados, y esto sería E2. Encontramos que la magnitud es exactamente la magnitud que el E1, ¿no? Por lo tanto, que sería 6.39 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb, y multiplicado por, bueno, aquí otra vez tuve que ponerle este ángulo, ¿no? Este ángulo beta que era todo el de allá, pero bueno, ya lo ponemos así, por el coseno de 293 grados, ¿no? Y para la componente en Y, pues es la magnitud de E2 multiplicado por el seno de 293 grados, y eso es, sustituyendo, 6.39 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb multiplicado por el seno de 293 grados. Si nosotros hacemos las operaciones, encontramos que aquí este vale 2.46 por 10 a la 3 newtons sobre Coulomb, y aquí encontramos que vale menos 5.9 por 10 a la 3 newtons sobre Coulomb. Entonces
pues simplemente, ¿qué tengo que hacer? Voy a sumar las componentes, ¿no? E en X va a ser 1 en X más la componente E2 en X, y esto es igual a E1X, ¿cuánto vale? La componente X del campo eléctrico generado por la carga 1, 2.46 por 10 a la 3, ¿no? 2.46 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, más E2 vale lo mismo, ¿no? Y se acuerdan que se los había dicho que iba a valer lo mismo. Esta cosa es real, hijo. Aquí ya nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? De que la componente iba a ser 2 veces la componente, cualquiera de las componentes, ¿no? Y Y va a ser 1Y más la componente Y del campo eléctrico generado por la carga 1 más la componente en Y del campo eléctrico generado por la carga Q2. Entonces E1Y es 5.9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb más menos 5.9 por 10 a la 3, ¿no? Entonces aquí pues de una vez le ponemos el menos que tenemos aquí, menos 5.9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Si nosotros hacemos las operaciones que encontramos, que la suma de este con este vale 4.9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, y es el mismo valor. A 5.9 le quitamos el 5.9, esto nos da 0. No hay una componente en Y, que es lo que habíamos visto, ¿no? De hecho aquí ya hasta nos habían puesto, ¿no? De forma ya gráfica, que la componente iba a ser en la dirección X, iba a ser la doble de una de las componentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que pues la suma vectorial, si sumamos este con este, la suma vectorial va a ser, o es un vector de este estilo, ¿no? El doble, ¿no? Un vector, esa es la suma vectorial, ¿no? Entonces, cuya magnitud de este vector es de 4.9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, y pues obviamente el ángulo, como no tiene componente en X, pues está sobre el eje de las X, ¿no? La magnitud, el vector o el campo eléctrico total, el campo eléctrico que se siente en este punto C, es un campo eléctrico que va hacia o paralelo al eje positivo de las X, ¿no? Y pues terminamos con lo que pedían. Gracias, espíritus del cielo. El campo eléctrico en el punto C, pues el campo eléctrico es este vector, podemos decir, pues en el punto C se siente un campo eléctrico cuya magnitud es de 4.9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, y cuya dirección es hacia el eje positivo de las X, ¿no? Bueno, paralelo al eje positivo de las X. O si nos pusiéramos más bellos en la forma de la anotación, en la forma de decirlo, pues aquí podríamos decirle, ya que hay un vector unitario en Y que va en dirección en X, entonces este vector pues sería, podríamos ponerlo así, ¿no?
el vector total va a ser de 4.9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb en la dirección y. Recordemos que el vector y es un vector unitario que va en la dirección de x, ¿no? Deberías llamarte Bob Elegante. Entonces, así podríamos dejarlo para o definirlo más formalmente, ¿no? Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Ahora sí ya sabemos cómo calcular el campo eléctrico en un cierto punto, ¿no? Sería bueno que como práctica calculen el campo eléctrico en el punto A y en el punto B. Es un poco más fácil porque pues no, las componentes o todo se reduce en trabajar en la dirección X, ¿no? No hay componentes en Y, pero bueno, sería un buen ejercicio. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Cuídense mucho y recuerden, ánimo, bye.